Todavía me acuerdo de la última vez que lo vi, apoyado contra la pared justo afuera del estudio 4 de Televisa, con esa chaqueta de cuero vieja que siempre decía que le traía suerte. Me miró con esa media sonrisa suya y dijo, vas a ver, algún día se acordarán de todo lo que hice aquí. Sus palabras me pegaron duro, no por lo que dijo, sino por cómo sonó. Era como si estuviera hablando un hombre que ya no tenía nada, pero que todavía se agarraba de los reflectores como si fueran lo único que le quedaba en el mundo. En sus buenos tiempos, era una figura que nadie podía ignorar, respetado, temido, hasta idolatrado. Pero para entonces, la mayoría de la gente lo evitaba o ya ni se acordaba de que seguía vivo. Aún así, él volvía una y otra vez a esos mismos pasillos, esperando un chance que nunca llegó. Murió ahí mismo, en el lugar que más quiso, pero no rodeado de cámaras grabando ni de aplausos, sino de un silencio que cortaba. ¿Adivinas de quién estoy hablando? Si te gustan las historias de leyendas que brillaron y luego se desvanecieron, dale like a este video, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas lo que viene. Hoy te voy a llevar al centro de una familia que marcó el espectáculo mexicano, una dinastía construida con puro talento, ambición y un montón de lazos familiares complicados. Esta es la historia de la familia Fernández, y en especial, de Jaime Fernández, un hombre que dejó huella, pero que terminó olvidado por muchos. Cuando escuchas el apellido Fernández en el mundo del espectáculo, seguro piensas en Vicente o Alejandro, que son unas leyendas por derecho propio. Pero aquí no vamos a hablar de ellos. Esta es otra parte de la familia, una que tuvo en su cima a Emilio el Indio Fernández, el director que prácticamente inventó la época de oro del cine mexicano con películas que todavía se sienten vivas. Junto a él estaba su medio hermano, Fernando Fernández, una estrella de la radio XCW, cantante y actor que también dejó su marca. Y luego está Jaime, el galán que conquistó pantallas en México y el mundo, pero cuya vida acabó en una tragedia que todavía da de qué hablar. Antes de meternos en lo triste, vamos a ver cómo llegó a ser quien fue. Jaime Fernández, o Nicolás Jaime Fernández Reyes, nació el 6 de diciembre de 1927 en Monterrey, Nuevo León. Venía de una mezcla de raíces que parecía reflejar lo grande que sería su talento. Su papá, Fernando Fernández Garza, era de Villa del Progreso, un pueblo chiquito en Coahuila, y su mamá, Eloísa Reyes Rojas, venía de San Martín Texmelucán, en Puebla. Pero la cosa se pone interesante cuando miras cómo se armó esta familia. Emilio Fernández Garza, el papá del famoso director El Indio, se divorció de su esposa, Sara Romo, y se casó con Eloísa, que se había quedado viuda de Fernando Fernández Garza, un teniente coronel. Esto hizo que Emilio y Fernando, que ya eran parientes por sangre, se volvieran hermanastros. Y cuando Eloísa y Emilio tuvieron a Jaime, él acabó siendo medio hermano y primo de los dos. Sí, es un enredo de familia que parece sacado de una telenovela. Crecer en esa casa era como estar en el corazón del cine mexicano. Jaime no solo estaba cerca de los grandes, él era parte de ellos, aunque al principio nadie lo viera así. Tenía el talento, el carisma y, con el tiempo, la experiencia para hacerse un nombre. Pero no llegó a la fama de un jalón. Empezó desde abajo, trabajando como técnico de efectos de sonido en las estaciones de radio XCQ y XCW, que en esos días eran como el centro del universo del entretenimiento en México. Ahí aprendió de todo, cómo se contaban historias, cómo funcionaba el ritmo de las actuaciones, cómo se armaba la magia detrás de escena. Era como si estuviera en una escuela, pero sin libros, solo con puro trabajo. Su primera probada del cine fue como extra en el remake de 1948 de Allá en el Rancho Grande, una película dirigida por Fernando de Fuentes, un peso pesado del cine mexicano. Ese papel era pequeño, pero le abrió los ojos al mundo de las cámaras. Emilio el Indio, que siempre tuvo un ojo puesto en su medio hermano, empezó a darle chance en sus películas, aunque fueran papeles chicos. A veces salía de fondo, otras interpretaba a indígenas o campesinos. Hoy podríamos criticar esos personajes por caer en estereotipos, y tal vez tendríamos razón, pero Jaime no se quejaba. Tomaba cada oportunidad como si fuera la última, usando cada escena para mejorar, para aprender. Había algo muy humano en cómo trabajaba,
algo que lo hacía diferente. Todo ese esfuerzo rindió frutos cuando le dieron un papel grande en Las Islas Marías, una película donde compartió pantalla con Pedro Infante, el ídolo más grande que ha tenido México. Imagínate lo que significaba estar al lado de alguien como Infante. No era solo actuar, era como recibir un pase directo al estrellato. Jaime no solo estuvo a la altura, sino que brilló con luz propia. Mostró que no era solo el hermano de El Indio ni un técnico que se metió a actor. Era un tipo con garra, con una presencia que se sentía en cada escena. Esa película fue un antes y un después, el arranque de una carrera que iba a durar décadas. Pero incluso cuando su nombre empezó a sonar, Jaime nunca dejó de estar ligado a su familia. Vivía bajo la sombra gigante de Emilio, que le abrió puertas, pero también le puso una presión enorme. Estaba conectado por sangre con Fernando, cuya voz en la radio y carisma en el cine eran de otro mundo. Jaime, sin embargo, traía algo especial a la mesa, una intensidad que te llegaba al alma, una tristeza que se le escapaba en la mirada, una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse notar. Todo eso lo hacía único en pantalla. Su gran momento internacional llegó cuando Luis Buñuel, el director español que revolucionó el cine, lo escogió para hacer Viernes en Robinson Crusoe. Ese papel no era cualquier cosa. Buñuel no buscaba a alguien que solo actuara, quería a alguien que pudiera mostrar el alma de un personaje complicado, alguien que fuera más que un cliché. Jaime lo logró. Su Viernes no era solo el otro que muchas películas pintaban, era un hombre con emociones, con historia, con vida. No necesitaba hablar mucho, sus ojos, sus movimientos, su manera de estar en escena decían todo. La gente en todo el mundo se dio cuenta de que este mexicano tenía algo especial. Emilio también le dio un papel importante en La Rebelión de los Colgados, una película que pegaba duro, hablando de injusticia y explotación. Jaime interpretó a un trabajador indígena que se levanta contra los abusos, y lo hizo con una fuerza que te dejaba sin aire. No era solo actuar, era meterse en la piel de alguien que sufría, que peleaba. Esa cinta fue tan poderosa que llegó a festivales internacionales, y Jaime empezó a ser visto como un actor serio, alguien que no le tenía miedo a los retos. Su trabajo no pasó desapercibido. Ganó 3 premios Ariel, que son como los Oscar de México. El primero fue por El Rebozo de Soledad, donde su personaje, aunque no era el principal, cargaba con todo el peso de la historia. Luego vino Robinson Crusoe, que mostró que podía brillar fuera de México. Y en 1957, La Rebelión de los Colgados le dio su tercer Ariel. No cualquiera logra que roles secundarios se sientan tan grandes, pero esa era la magia de Jaime, hacía que todo lo que tocaba fuera especial. En 1964, también se llevó una Diosa de Plata por Tarahumara, una película sobre el pueblo rarámuri. Su actuación fue cuidadosa, respetuosa, mostrando a un hombre con dignidad, no un estereotipo. Era como si entendiera lo importante que era no caricaturizar a las culturas indígenas. Su fama creció y lo llevó a trabajar en películas de otros países. En 1953 estuvo en The Proud Ones de Yves Allégret, una cinta que no fue muy conocida en México, pero que le dio un lugar en el cine europeo. En 1955 actuó en The Charge of the Rurales de Louis King, un western que le dejó sacar su lado más rudo. En 1966 participó en And the Revolution de Damiano Damiani, una película intensa sobre la Revolución Mexicana, donde Jaime aportó autenticidad. Y en 1967, estuvo en The Guns of San Sebastián de Henry Verneuil, con estrellas como Anthony Quinn y Charles Bronson. Jaime no se achicó, les hizo ver que los actores mexicanos eran tan importantes como cualquiera. Si miras su carrera, te das cuenta de que Jaime no llegó lejos solo por su familia. Sí, Emilio le dio un empujón, pero Jaime se ganó todo con trabajo duro, talento y una forma de actuar que llegaba al corazón. Pero no todo fue fácil. Emilio lo metió en un mundo donde el cine no era solo arte. Era política, poder, control de la imagen de México. Y Jaime, quisiera o no, se volvió parte de ese juego. En 1965, Jaime se metió de lleno en el mundo sindical como secretario general de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, un puesto que tuvo por 12 años.
También fue vicepresidente de la Federación Internacional de Actores y secretario general del STPC. Hasta fue diputado federal por el PRI de 1970 a 1971. Por un tiempo, parecía que lo tenía todo, era actor, líder sindical y político. Pero las cosas se complicaron. Mucha gente empezó a quejarse de él. Decían que era arrogante, que recortaba pagos y beneficios que los actores necesitaban. Algunos lo acusaban de manejar la ANDA como si fuera su reino, sin importarles a los demás. Las cosas se pusieron tan feas que un grupo de actores se hartó y creó el Sindicato Independiente de Actores, SAI, una especie de rebelión contra Jaime y otros líderes como él. También corrían rumores de que Emilio, con todo su poder, a veces intentaba meter a Jaime en proyectos, y eso molestaba a algunos productores. Esas tensiones nunca se hicieron públicas del todo, pero dejaban un mal sabor de boca. Para los 70, Jaime dejó la ANDA, pero los problemas no pararon. Empezaron a salir demandas legales por cómo manejó el dinero del sindicato, y la industria que antes lo aplaudía ahora le daba la espalda. Muchos de los puentes que había cruzado en sus días de gloria estaban quemados. Y luego vino algo más personal. Se decía que Jaime se enamoró, o quizás se obsesionó, con una bailarina joven y guapa del teatro Blanquita. Esa relación, fuera amor verdadero o un error, le costó caro. Dicen que gastó lo que le quedaba de dinero, y para 2004, Jaime estaba en bancarrota. Todavía le caían algunas regalías de sus películas viejas, pero no alcanzaban para mucho. Desesperado, fue a Televisa a pedir trabajo, pero lo rechazaron, diciendo que ya no rendía. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un ejecutivo le dio una oportunidad, un papel en un piloto sobre periodismo de investigación. No era gran cosa, pero Jaime lo tomó como un salvavidas. Poco a poco, empezó a volver. Actuó en cine, en tele, incluso en videojuegos. También probó suerte como director, empezando con Las golfas del tacón 1978. Entre 1978 y 1984, -7 dirigió 8 películas. No todas fueron un éxito, pero mostraban que Jaime todavía tenía historias que contar, aunque menos gente las escuchara. Pero la sombra de su tiempo en la ANDA nunca se fue. Lo seguían señalando por haber sido autoritario, por no cuidar a los actores que confiaban en él. El SAI era como un recordatorio constante de lo que muchos veían como su fracaso. Y luego estaban los rumores, unos más oscuros que otros. Algunos decían que Jaime se había ganado enemigos de verdad, gente en la industria que quería verlo fuera para siempre. Había historias de productores que se juntaban a escondidas para bloquearlo. Otros rumores eran peores, decían que alguien en el sindicato, harto de sus promesas rotas, había planeado algo más grave, como un intento de asustarlo o hasta de hacerle daño. Nunca hubo pruebas, pero que la gente creyera esas cosas dice mucho de lo tenso que estaba todo. Donde fuera Jaime, se sentía el peso de esos rencores. El final de su vida fue como una escena cruel. Jaime murió en Televisa, en los mismos pasillos donde alguna vez fue una estrella. Estaba en una reunión con gente de la ANDA, tal vez intentando arreglar cosas o mantenerse en el juego. De repente, le dio un infarto. La sala, que estaba llena de discusiones, se quedó muda. La gente corrió, pidió ayuda, llamaron una ambulancia. Por un segundo, pareció que había esperanza, pero no. Lo llevaron de emergencia a un hospital del IMSS, pero no resistió. Los doctores dijeron que ya tenía problemas del corazón y diabetes, lo que empeoró todo. No murió en un set, ni en un escenario, ni con aplausos. Murió en un hospital, rodeado de paredes frías, en silencio. Es una historia que duele, pero también impresiona. Jaime vivió para el cine, y ese mismo mundo que lo levantó lo destruyó. Fue un hombre que tuvo poder, que hizo cosas grandes, pero también dejó heridas. Quizás murió con culpas, quizás no. Lo que sí es seguro es que su legado no se borra. Si esta historia te llegó, dale like, suscríbete y prende la campanita para más relatos de los que hacen historia. Hay mucho por contar.